Congresista Bustamante Donaire. Presente. Gracias, congresista. Congresista Amuruz Dulanto. Presente. Gracias, congresista. Congresista Salguana Cavides. Presente. Gracias, congresista. Congresista Cortés Aguirre. Cortés Aguirre, presente. Gracias, congresista. Congresista Flores Ruiz. Flores Ruiz, presente. Buenos días. Gracias, congresista. Congresista Muñante Barrios. Presente. Gracias, congresista. Señor presidente, se cuenta con la licencia del congresista Soto mediante oficio 1923-2023 WSP-Congreso. Cuenta usted con el quórum reglamentario. Muchas gracias, señora secretaria técnica. Bien, buenos días, señoras y señores congresistas. Han registrado su asistencia suficientes miembros como para empezar esta sesión con el quórum reglamentario, siendo las 8:10 del martes 9 de mayo del 2023. A través de la plataforma Teams de Microsoft, damos entonces inicio a la 22ª sesión ordinaria de la Comisión Especial de Seguimiento de la Incorporación del Perú a la OCDE, del periodo anual de sesiones 2022-2023. Vamos a proceder con el desarrollo de la agenda programada. En primer lugar, se solicita la aprobación del acta de la 21ª sesión ordinaria que se desarrolló el día 2 de mayo del 2023. Junto con la citación se alcanzó copia de este proyecto de acta. Si algún congresista desea formular alguna observación al acta, puede hacerlo en este momento. Si no hay observaciones, se da por aprobada. El acta ha sido aprobada. Se tiene entonces por aprobada el acta de la 21ª sesión ordinaria desarrollada el 2 de mayo del 2023, sin observaciones y por unanimidad. A continuación pasamos a la estación despacho. Se ha adjuntado en la agenda de la presente sesión el cuadro de los documentos enviados y documentos recibidos por la Comisión desde el 27 de abril hasta el 4 de mayo de este año. Si algún congresista tuviera interés en algún documento, por favor, sírvase solicitar copia del mismo a la Secretaría Técnica de la Comisión. Estamos en la estación despacho. Si algún congresista desea intervenir en esta estación, por favor, pedir la palabra en este momento. Bien, no habiendo solicitado el uso de la palabra a ningún congresista, pasamos a la estación de informes. Si algún congresista de la comisión tuviese algún informe, puede hacerlo en este momento. No habiendo informes, pasamos a la estación de pedidos. Si algún congresista desea formular algún pedido, puede hacerlo en este momento pidiendo la palabra. Bien, no hay pedidos y en consecuencia pasamos a la estación del orden del día. Señora secretaria técnica, le rogaría pueda leer la carta de invitación al señor ministro de Economía para su presentación en el orden del día de la sesión de hoy.
¿Me escuchó, señora secretaria técnica? Sí, señor congresista. Gracias. Señor presidente, con oficio 127-2022-2023, CECIP-O de CR de fecha 24 de abril de 2023, se invitó al ministro de Economía y Finanzas, señor Alex Contreras Miranda. De mi especial consideración, tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y a la vez invitarlo a la sesión ordinaria de la comisión que presido, a fin de que nos pueda absorber los siguientes temas vinculados al proceso de adhesión del Perú a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, los mismos que no limitan otros que usted considere relevantes sobre la materia. Primer punto, implementación de recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, en su institución. 2. Participación en la elaboración del memorando inicial que se presentará en la OCDE. Nuestra sesión se realizará el próximo martes 2 de mayo del 2023 a horas 8:15 con la modalidad virtual a través de la plataforma Microsoft Teams. Hasta ahí está bien, porque es la parte sustancial de la invitación. Gracias, señora secretaria técnica. ¿Se encuentra en la plataforma nuestro invitado? Disculpe, señor congresista. ¿Se encuentra en la plataforma el doctor Contreras, el ministro Contreras? Sí, presidente, ya se encuentra conectado. Bien, entonces le damos la bienvenida a nuestro invitado, el señor ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras Miranda, y con nuestro saludo le concedemos el uso de la palabra para que pueda dar inicio a su exposición. Muchas gracias. Ministro Contreras, tiene usted la palabra. Muchas gracias, congresista Bustamante. En primer lugar, saludar a todos los miembros de la comisión, saludarlo a usted y desearle muchos éxitos en la conducción de esta comisión, que consideramos muy importante. Para efectos de responder a sus preguntas, hemos preparado una muy breve presentación, si me permiten compartirla, o si alguien del equipo técnico me puede apoyar en eso, también Sí, por supuesto. Se lo agradecería, ¿no? A ver, señora secretaria técnica, bríndele facilidades, por favor, al señor ministro. Señor presidente, sí, el señor Alex Contreras tiene la facultad de poder compartir. Gracias. Excelente. Entonces, ya estoy compartiendo. Si me podrían confirmar que se puede ver la presentación. Se ve bien, gracias. Perfecto. Entonces, para empezar un poquito, describiendo el contexto económico y por qué consideramos que es importante fortalecer y avanzar en este proceso del acceso al OECD. En primer lugar, a pesar de todo el escenario complejo, la economía peruana es una economía que destaca en la región, ¿no? En los últimos años es una economía de mucho crecimiento, de mucha estabilidad macroeconómica y que ha conseguido avances notables en muchos indicadores. Entonces, en materia de avances, el acceso al OCDE puede significar un cambio institucional fundamental, sobre todo en el objetivo de generar mejores políticas públicas. A modo de introducción y como reflejo de esta estabilidad macroeconómica y avance institucional del Perú, el Perú se destaca por tener la moneda más fuerte de la región, ser uno de los países con menor riesgo país. Como ustedes pueden ver, el sol es de las monedas más estables. Es algo que no lo dice el ministro de Economía, sino lo reconocen muchos inversionistas locales, inversionistas internacionales. Lo mismo con la percepción de riesgo, ¿no? Hay una percepción de que Perú es un país que cumple sus compromisos, que mantiene ordenadas las cuentas fiscales, y en esa línea es muy importante, o son muy importantes estos avances. Como prueba de esta solidez, a pesar de todos los embates y choques negativos que afectaron a nuestra economía en el primer trimestre, la clasificadora de riesgo Fitch Ratings mantuvo la calificación crediticia de Perú.
Pero hay un aspecto que ha señalado esta clasificadora, al igual que, por ejemplo, otras calificadoras como Moody's o Standard & Poor's, que es la necesidad de seguir avanzando en materia institucional. Y en esa línea el acceso al OCDE puede ser bastante clave, un poquito para dar a conocer el contexto. La economía se mantiene en este proceso de recuperación. Estos son datos concretos, no son proyecciones. La inversión pública viene avanzando a buen ritmo, es un crecimiento, el nivel alcanzado a abril es el más alto de la historia, como ustedes pueden ver en el gráfico de la izquierda. Y algo importante es que tanto la inversión de los gobiernos regionales como los gobiernos locales ha empezado a crecer, ¿no? El acceso al OCDE no solamente va a generar un cambio en la manera de hacer políticas en el gobierno nacional, sino esta mejora institucional puede tener un impacto en los diferentes niveles de gobierno. Ya para entrar al tema central, algunos indicadores importantes: la inflación viene desacelerándose y hay una recuperación importante de la confianza. Estamos prácticamente en los niveles más altos del último año y medio. Esto es algo importante, y esto se está reflejando también en nuevos anuncios de inversión. Se han ratificado anuncios de inversión por cerca de 10.000 millones de dólares. Esto es fundamental pensando en generar mayores niveles de crecimiento para el país. En lo que respecta a la política económica, el Plan Compunche Perú continúa avanzando en los diferentes ejes: reactivación de la economía familiar, reactivación de la economía regional, y esto va a ayudar mucho a que el país salga adelante. Si hay algo por lo que ha destacado Perú y ha sido justamente invitado a participar en este proceso de acceso al OCDE, es justamente por eso, por su resiliencia, por tener pilares sólidos que, a pesar de todos los embates, han permitido ser una economía de rápida recuperación y con un entorno de estabilidad macroeconómica. Lo que respecta al Plan Compunche Perú, viene avanzando en diferentes sectores, en diferentes regiones. El último viernes presentamos el Plan Compunche MIPE Textil. Justamente la idea es seguir avanzando en este proceso de reactivación de nuestra economía. Ahora sí, para entrar ya directamente al tema del OCDE. Primero, ¿cuáles son las ventajas? Hay, diríamos, dos ventajas. Una ventaja en el lado político, diplomático, y otra ventaja por el lado estratégico, ¿no? Creo que, o consideramos que son dos ejes centrales. Entonces, a nivel político-diplomático, la posibilidad de ser un referente en la región. Son pocos países los que tienen acceso al OCDE. Es como una marca de confianza. Esto puede generar una mayor confianza, sobre todo pensando en atraer capitales externos, inversión extranjera, y sin lugar a dudas puede ser clave para la mejora de la institucionalidad en los diferentes niveles de gobierno. Y como lo decía al inicio, este puede ser el paso natural de una serie de reformas económicas que se han implementado a lo largo de los últimos 30 años. Cuando nos comparamos con nuestros pares de la región, con los pares, vamos a decir, comparables, ¿no? Colombia, México y Chile, el Perú es el único país que todavía no forma parte del OCDE. Es un tema que todavía podemos seguir avanzando. En lo que respecta al plano estratégico, es la posibilidad, como mencionaba, de atraer más inversiones, de reducir el costo de endeudamiento, de la posibilidad de implementar un paquete de reformas que ayuden al desarrollo del país. Algo que como Ministerio de Economía queremos hacer es, dentro de la emergencia, de la necesidad de reactivar en el corto plazo, también nuevamente poner a debate y a discusión el tema de cuál debería ser la estrategia para alcanzar el desarrollo. Y sin lugar a dudas, el acceso al OCDE puede ser fundamental en este proceso. Algunos aspectos generales. La OCDE es una organización para la cooperación y el desarrollo económico. Se habla que es un club de países desarrollados. Efectivamente, la mayor parte de países son países desarrollados, pero la gran misión de esta organización, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, es diseñar mejores políticas con el objetivo de generar mejores condiciones para los ciudadanos, promover políticas que ayuden a promover la prosperidad, la igualdad, las oportunidades y el bienestar. Es por esta razón que
hay una correlación muy grande entre los países que son miembros del OCDE y los diferentes indicadores de bienestar. En general, países miembros del OCDE tienen acceso a mejor salud, mejor educación, menores niveles de corrupción, mayor desarrollo institucional. Esta organización ya tiene cerca de 60 años y se maneja en 2 idiomas oficiales, el inglés y el francés. La sede de la OCDE está en París, Francia. ¿Cuál es la estructura de esta organización tan importante? Hay un consejo que tiene como objetivo la supervisión y la dirección estratégica. Este es, digamos, el máximo ente dentro de la estructura de gobernanza. Existen comités también, diferentes comités donde se discuten, se monitorean y se evalúan a los países. Para que el Perú pueda acceder al OCDE va a tener que pasar por estos comités. Ahorita en la OCDE hay más de 300 comités, existen grupos de expertos y grupos de trabajo y existe una secretaría, ¿no?, que hace investigación, análisis y una serie de recomendaciones, siendo el secretario general Matías Corman, con quien tuve el gusto de reunirme en la última reunión del foro de Davos, y donde mostró toda la intención de apoyar al Perú en este proceso de acceso a la OCDE. Como les mencionaba, son 38 países, es básicamente el mundo desarrollado más algunos países invitados que han logrado avanzar en las últimas décadas. Son 20 miembros fundadores y desde 1964 a la actualidad se han ido incorporando cerca de 18 miembros. Como pueden ver en el mapa de la región, dentro de la Alianza del Pacífico solamente falta Perú. Perú destaca por tener las cuentas fiscales más sólidas, la menor deuda, el menor déficit fiscal, la moneda más estable de la región, pero el acceso al OCDE es una tarea pendiente, y es una tarea pendiente que desde este gobierno queremos reforzar. Estos son los miembros del OCDE, son 6 estados de América, 26 de Europa, 4 de Asia, 2 de Oceanía. Los últimos 13 años han ingresado 7 países miembros a la OCDE, de los cuales, bueno, los más recientes, Colombia en el 2020 y Costa Rica, ¿no? Y bueno, hay una serie de candidatos en la actualidad dentro de los cuales está nuestro país. Para acceder a la OCDE hay que cumplir con una serie de instrumentos legales. Como les mencionaba, cada país que busca acceder tiene que pasar por una serie de comités. Entonces, estos instrumentos legales los podemos dividir en 4 grupos: acuerdos internacionales, decisiones, recomendaciones y declaraciones. Actualmente existen 251 instrumentos legales, pero para el acceso, es decir, para el examen que va a tener que pasar el país, solamente nos van a considerar 230 de estos instrumentos legales. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos instrumentos legales? Decisiones, recomendaciones, declaraciones y acuerdos internacionales. Primero, en el caso de las decisiones son vinculantes. Esto implica necesariamente tanto derechos como obligaciones específicas, ¿no? Ya hay un mecanismo de monitoreo, ahí son 19 decisiones que tenemos que aprobar. Las recomendaciones no tienen carácter vinculante, pero son como compromisos políticos sobre algunos principios. Hay cerca de más de casi 200 recomendaciones, 176 recomendaciones para ser exactos, y en lo que respecta a declaraciones, son 30 declaraciones, que son instrumentos legales ya de carácter solemne, en donde se establecen algunos principios generales o metas, y están los acuerdos internacionales también, ¿no?, que son instrumentos ya que se negocian en el marco del OCDE, que son vinculantes para las partes, y comprende 10 acuerdos internacionales. Aterrizando un poco al estado actual de Perú en este proceso de acceso al OCDE y del rol que ha cumplido el MEF. Primero, como ustedes saben, el 25 de enero Perú es uno de los candidatos que fueron invitados, ¿no?, a iniciar el proceso de acceso al OCDE. El año pasado, casi a esta época, el 10 de junio, se aprobó la hoja de ruta, que es esta guía, ¿no? Esta guía, el camino de acceder al OCDE, que contiene los términos, las condiciones y el proceso que tiene que pasar Perú
las áreas, los parámetros prioritarios que han sido identificados, ¿no? Y que fue esto aprobado en la reunión del Consejo a la ODE a nivel ministerial, a la que me tocó asistir. En este proceso de obtener la hoja de ruta participaron también Brasil, Bulgaria, Croacia y Rumania. Argentina no llegó a remitir la carta del OCDE con la aceptación de la invitación. Entonces ya hay una hoja de ruta, hay un camino trazado para acceder al OCDE que, repito, puede generar una serie de beneficios, desde la mejora en el lado institucional hasta la posibilidad de atraer más inversión, generar una serie de reformas que como decías, sería el paso natural a todos los avances que ha tenido el país en los últimos años. En lo que respecta a los principios generales, la hoja de ruta contiene también el compromiso con los valores, la visión y las prioridades compartidas. Hay una aceptación también de las obligaciones de la membresía. De hecho, hay un pago que ya se hizo el año pasado para poder avanzar en este proceso de la hoja de ruta. Y en lo que respecta a la revisión técnica, hay dos criterios esenciales, ¿no? La evaluación de la voluntad y habilidad de Perú de los instrumentos legales del comité y la comparación de políticas y prácticas de Perú con aquellas que cuenta o que establece la OCDE, y el envío de un memorando inicial, que es como la evaluación para saber qué tan alineado está Perú con la visión de la OCDE. En lo que respecta a la etapa en comités, hay 2 revisiones técnicas por 24 comités. El proceso incluye también la recolección de información, la realización de evaluaciones y entregas de recomendaciones. Estas evaluaciones, a lo largo de esta hoja de ruta, son evaluaciones muy rigurosas y el proceso puede tomar entre 3 y 5 años, ¿no? Viendo la experiencia internacional. La meta, por supuesto, es que esto pueda lograrse en el menor tiempo posible, pero hay aspectos que implican coordinación a nivel de los diferentes, tanto instituciones del Ejecutivo como los diferentes niveles de gobierno. La parte importante es que Perú ha avanzado bastante. Estos comités por los que vamos a tener que pasar son amplios, van desde inversiones, competencia, política educativa, empleo. Es una evaluación ya comprensiva de la economía y de la organización institucional que tiene cada país. El punto importante es que Perú ha avanzado en muchos aspectos. ¿Cuáles son los objetivos del Estado? Bueno, contribuir al desarrollo a largo plazo del país en lo que respecta a eso es lo que queremos, ¿no? Seguir consolidándonos como una economía líder en la región, hacer que las políticas públicas hacia adelante generen una mejor, se basen en la evidencia, hacer mejores políticas públicas. Esto, el acceso al OCDE, sin lugar a dudas, va a constituir un cambio estructural muy importante. Entonces, hay una comisión multisectorial que está conformada tanto por la PCM, la Cancillería y el MEF, que tienen como rol justamente ejecutar todas estas acciones para que el Perú pueda acceder al OCDE. Los sectores principalmente involucrados, bueno, está la PCM, el MEF, MINCETUR, el Ministerio del Ambiente, de Trabajo, Midagri y Cancillería, ¿no? Otras entidades que también juegan un rol, la SBS y el BCR, sobre todo por el lado de mercados financieros, y FONAFE, ¿no? Lo que respecta al manejo de la inversión pública. Para este año los costos que se han fijado por la OCDE son de 4,5 millones de euros, ¿no? Esto es como que una cuota inicial que se va a ir reduciendo a lo largo del año. Estos costos, en comparación a los beneficios, pues son casi nulos, ¿no? El ser un país de OCDE es como una marca registrada, como es una marca de avance institucional, y por eso la necesidad y la importancia de que todos los poderes del Estado estén alineados con este objetivo. ¿Cuáles van a ser las primeras acciones en este paso por la OCDE? Uno es el Economic Survey, es un estudio periódico que se realiza cada 2 años para los países miembros y no miembros,
Este Economic Survey lo que busca es establecer una relación entre las políticas estructurales y el desempeño macroeconómico. Es como una radiografía de la economía, ¿no? Es un análisis muy detallado, muy completo del desarrollo económico y contiene también una serie de recomendaciones alineadas con las buenas prácticas del OCDE, ¿no? Que incluyen también algunos desafíos estructurales, por ejemplo, temas de política fiscal en el largo plazo, pensiones, mercado laboral. La aprobación de este Economic Survey está a cargo del Comité de Revisión Económica y de Desarrollo, que también va a ser el último comité por el que pasaría Perú, y que recibiría justamente todos los informes de los demás comités, y cuya aprobación final estaría a cargo de este comité, valga la redundancia. Algo positivo de destacar es que muchos países miembros del OCDE han ofrecido su apoyo para que el Perú pueda avanzar en diferentes frentes. En ese sentido, agradecer a la coordinación que viene haciendo la Cancillería. ¿Cuáles son un poquito la línea de tiempo de este Economic Survey? Hay una misión inicial que se dio en julio del año pasado, vinieron 2 personas. En enero de este año hubo una misión estructural del OCDE con entrevistas a funcionarios, empresarios, diferentes stakeholders, y a fines de este mes va a haber una misión, llamémosle misión política del OCDE a Perú, para presentarnos este primer borrador, tanto al MEF como al presidente del OECR, y el informe final se va a discutir en julio, ¿no? Entre tanto los países miembros y Perú. Este informe, más o menos, estimamos, debe ser publicado entre agosto y septiembre. Entonces, arrancamos viendo el proceso del OCDE, la hoja de ruta, que es el mapa, el camino que tenemos que seguir para ser miembros del OCDE. La primera acción es el Economic Survey, es este análisis comprensivo de la estructura económica de Perú, algunas recomendaciones, y así hacia adelante hay una serie de acciones adicionales. En lo que respecta al memorando inicial, esta es una autoevaluación que se hace del país, que busca ver qué tan alineada está nuestra legislación y las prácticas nacionales con los instrumentos legales que tiene la OCDE, ¿no? Lo que discutíamos, estos instrumentos legales, ¿no? Acuerdos internacionales, decisiones, recomendaciones. En general, Perú es una economía que ha avanzado mucho en una serie de aspectos que son, digamos, estándares e instrumentos legales del OCDE. Eso nos permite tener cierto punto inicial importante, ¿no? Este es el primer análisis que se va a discutir con los comités. Es un documento corto. Hay entidades líderes que van a revisar este documento, y se espera que al cierre de este mes tengamos este memorándum inicial. Entonces, 2 aspectos. Uno, el Economic Survey, en lo que respecta al memorándum inicial, a fin de mes deberíamos tenerlo. Y respecto al rol del MEF, el rol del MEF es crucial. El rol del MEF abarca la mayor parte de los instrumentos legales, y la parte positiva del acceso a los OCDE es que hemos realizado avances importantes por el lado tributario. Por ejemplo, somos miembros del marco inclusivo del plan BEPS, que es un plan justamente para evitar las prácticas negativas que afecten o erosionen el sistema tributario. Somos miembros también del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información. Hemos adoptado la Convención Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en materia fiscal. Lo que respecta a conducta empresarial responsable, también hemos adoptado la Declaración sobre Inversión Internacional y Empresas Multinacionales, ¿no? Esto está a cargo de Proinversión. En materia de gobierno corporativo, el Perú también ha adoptado la recomendación sobre los principios de gobierno corporativo, que lo que busca es implementar la transparencia, ¿no? En términos sencillos, los países del OCDE tienen ciertos estándares, ¿no? Cómo funcionan sus mercados financieros, cómo manejan su política tributaria, en materia de competencia, de inversión. Entonces, lo que busca es, primero, identificarse en qué estamos alineados con el OCDE, y luego en aquello que no estemos alineados, cómo hacerlo, ¿no? Lo que respecta a competencia y protección del consumidor, ya hace más o menos 5 años se realizó el examen de las políticas de competencia.
hay una adhesión a la recomendación sobre protección al consumidor en materia de comercio electrónico. Lo que respecta a APPs, también hemos adoptado algunas recomendaciones, básicamente lo que respecta a la gobernanza de las asociaciones público-privadas. Esto ya tiene más de 5 años. En lo que respecta a la evaluación de la gestión de las finanzas, el MEF, específicamente el Viceministerio de Hacienda, trabajó muy estrechamente con la OCDE para evaluar justamente si los sistemas administrativos del Estado, presupuesto, abastecimiento, todo lo que significa el manejo de los recursos humanos públicos, tesorería, están alineados. Entonces hay un estudio que se presentó este año, el 2023, y estas recomendaciones van a comenzar a implementarse. De hecho, algunas recomendaciones ya se implementaron, por ejemplo, la necesidad de tener una caja única, ¿no? en materia de tesorería. En lo que respecta a este Economic Survey, esta evaluación de la economía, los aspectos estructurales con algunas recomendaciones, esto debería publicarse como les mencionaba, hay una misión a fin de este mes y bueno, debería publicarse en julio del 2023. Se ha lanzado también, es importante, y yo agradezco al presidente de esta comisión, la necesidad de que todos estemos alineados en este proceso. Este proceso va a generar una serie, implica cambios, es cierto, pero va a generar una serie de beneficios importantes para el país. En ese sentido, el difundir por qué es importante este proceso, el que la sociedad esté informada, que el acceso sea un conjunto o parte de una política de Estado es fundamental. En esa línea se ha trabajado mucho en el lanzamiento de este proceso, en tratar de explicar cuáles son las etapas, ¿no? Y esto se ha coordinado tanto con la PCM, con el Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Qué rol juega el MEF? El MEF, sin duda, es responsable de la mayor parte de instrumentos y estándares. Son 61 de estos 230 que se van a evaluar para el acceso al OCDE. Una evaluación que hicieron las áreas técnicas, aproximadamente estamos alineados con un 67% de instrumentos legales. Hay 2 instrumentos en los que tenemos algunos temas pendientes, pero son pequeños, pero estamos también coordinando con otros sectores en materia de calidad regulatoria, en políticas de competencia, comercio y otros, ¿no? Algunos temas pendientes que tenemos próximos a tratar, los códigos de liberalización. Esto está pendiente de la adopción del Código de Liberalización de lo que es mercado de capitales y operaciones invisibles, justamente con la idea de eliminar las restricciones a la inversión extranjera y servicios financieros. Ya hubo una primera evaluación que se hizo hace 5 años. En lo que respecta al Comité de Asuntos Fiscales, hay un trabajo en materias relacionadas tanto a elusión como evasión fiscal. En lo que respecta a empresas multinacionales y en el Comité de Pensiones y Seguros Privados, en temas de lo que es mejora regulatoria y sostenibilidad del sistema, ¿no? Hay unos cuestionarios también que se están respondiendo después de la entrega de este memorándum inicial, que es la autoevaluación que se hace el país. Cada comité va a hacer preguntas con el objetivo de recoger información. Y esta es la parte más compleja quizás. El acceso al OCDE también va a implicar una serie de reformas, ¿no? Estos diferentes comités van a hacer propuestas de mejora en el próximo año, ¿no? Y hacia adelante es la discusión de cómo implementarlos. Algo para ponerlo a su consideración es que el proceso de acceso al OCDE que va a seguir el Perú es mucho más riguroso que el que siguió Costa Rica, Colombia, incluso Chile, donde había muchos aspectos por mejorar que se incorporaron como una agenda hacia adelante, ¿no? En cambio, esta vez no. Hay que pasar por 230 comités y en la mayoría de casos es aprobatorio. Entonces esto implica un mayor compromiso de todos los diferentes niveles de gobierno, ¿no? El MEF forma parte, como lo mencionaba, dentro de esta comisión multisectorial y vamos a tener ese rol de apoyar en el proceso de acceso. Y ya para terminar con esta presentación, como mencionaba al inicio, el acceso al OCDE es una oportunidad interesante para seguir avanzando, ¿no? Si ustedes observan este gráfico es el PIB per cápita de Perú. Casi
Si yo lo extiendo del 60 o del 70 hasta inicios de los 90, prácticamente las condiciones de vida reflejadas en este indicador no mejoraron, ¿no? Pero uno puede ver cómo hubo un quiebre estructural en los últimos 30 años. La economía peruana inició un crecimiento acelerado a pesar de los diferentes golpes, ¿no? Y prueba de ello es que a pesar de la pandemia, Perú se recuperó rápidamente. Y esto es importante entenderlo y dimensionarlo en el contexto actual, ¿no? Es un país con enormes posibilidades, no solamente de crecimiento. Ya esto yo lo he mencionado en algunas presentaciones, pero el próximo año van a haber oportunidades importantes para el país. Vamos a consolidarnos como el hub portuario, como el centro portuario de la región. Ustedes pueden ver que con la puesta en marcha del puerto de Chancay vamos a tener este acceso directo. Va a haber un nuevo aeropuerto, entonces la línea 2 está avanzando. En materia de infraestructura hay posibilidades de mayor crecimiento. Entonces, en donde podemos avanzar y el proceso de acceso al OCDE puede ser útil en hacer este conjunto de mejoras y reformas en materia institucional, ¿no? Entonces, ya para terminar, a modo de reflexiones, si con todos los problemas del Perú, si con todas las dificultades que nos ha tocado enfrentar, seguimos siendo la economía más sólida de la región, seguimos liderando el crecimiento, imagínense lo que podría pasar con un país que logra consensos políticos, logramos acceder al OECD, implementamos políticas pensando en el bienestar del ciudadano. Las posibilidades del Perú son enormes y como Ministerio de Economía, este también va a ser un eje primordial, ¿no? Darle todo el impulso y apoyo para poder acceder al OECD. Muchas gracias, presidente de la Comisión. Eso es lo que quería informar. Muchas gracias, señor ministro, por su presentación. Ha sido bastante concisa y explícita a la vez. Muchas gracias. Quisiera ofrecer el uso de la palabra a las señoras y señores congresistas que deseen intervenir o realizar alguna pregunta. Por favor, sírvanse pedir la palabra de ser así. Bueno, entonces yo pido la palabra y quisiera hacerle una pregunta, señor ministro. Cuando uno lee el texto de la formación de la... a ver, déjeme mirarlo aquí. Aquí está el decreto supremo que dispone la creación de la comisión multisectorial a la que usted ha hecho referencia también en su presentación. Según el decreto supremo, la primera función de esta comisión multisectorial, de la que el MEF forma parte, es realizar el seguimiento y supervisión de las acciones que se realizan en los 3 niveles de gobierno, orientadas a la adhesión del Perú a la OCDE, etc. O sea, habla de los 3 niveles de gobierno. Entonces mi pregunta es, teniendo en cuenta las recomendaciones de la OCDE, respecto de la necesidad de que se implemente un control fiscal, las finanzas públicas, y teniendo en cuenta que tenemos problemas serios con el comportamiento, vamos a decir, económico y fiscal de la gran mayoría de regiones en el Perú, ¿qué buenas prácticas de control interno se empiezan a ejecutar para promover el mejor uso de los recursos y la inversión pública, especialmente en regiones y especialmente en aquellas obras en las que son las regiones las que manejan directamente los proyectos? Por favor, señor ministro. Muchas gracias, congresista. Un punto importante en lo que hemos avanzado mucho es en la transparencia y el manejo fiscal, no solamente de las cuentas del gobierno nacional, sino también de las cuentas fiscales. Entonces, en la actualidad hay un monitoreo y un seguimiento incluso hay reglas fiscales a nivel de los gobiernos, tanto regionales como los gobiernos locales. Esto permite poner en orden y evitar algún desbalance
en el manejo de las finanzas subnacionales. Entonces, esa línea creo que estamos bastante, hemos avanzado mucho, pero como usted ha mencionado, hay todavía oportunidades importantes de mejora en lo que respecta sobre todo a la eficiencia del gasto. Uno, en lo que respecta a ejecutar presupuestos, ya es bien sabido por muchos que la subejecución en el Perú es muy alta, quizás la más alta de la región. 30% de los presupuestos para inversión no se ejecuta. Y el segundo elemento tiene que ver con la calidad de esta ejecución, ¿no? Entonces, ahí también decir que han habido algunas mejoras. Dentro del Plan Compunche Perú hemos incorporado recursos para el fortalecimiento institucional de muchos gobiernos, de todos los gobiernos regionales y un grupo priorizado de gobiernos locales, ¿no? ¿Eso qué significa? La posibilidad de contar con gerentes de alto rendimiento, incluso en el marco del servir. Entonces, esta es una fortaleza institucional en lo que vamos a avanzar. El rol también de la Contraloría ha ayudado mucho a mejorar, más que la eficiencia del gasto, eliminar las pérdidas generadas por malas prácticas, ¿no? Esa es otra mejora institucional. Hacia adelante, sin lugar a duda, tenemos todavía mucho espacio para avanzar. Hay un comité de asuntos fiscales en el marco del OCDE y probablemente hayan algunas recomendaciones adicionales que vamos a tener que implementar. Parte de este Economic Survey también contiene una evaluación fiscal. Entonces, probablemente, sobre la base de este análisis podamos incorporar más medidas adicionales. Gracias, señor ministro. En ese sentido, y la pregunta es, ¿cuál es el objetivo? Por ejemplo, cuando usted dice que hoy tenemos una subejecución muy marcada, especialmente de los proyectos de inversión pública en regiones, aunque también en muchos ministerios, ¿cuál es el objetivo? O sea, ¿cuál es la meta? ¿Se espera llegar a una ejecución plana, mínima, tolerable, o vamos a simplemente dejar que el sistema camine? Porque recordemos que muchos de los problemas de la falta de ejecución están relacionados o con ineficiencia o con corrupción. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es que desde esta comisión especial, que es, multisectorial, cómo es que se va a ejecutar este mandato del Decreto Supremo para la comisión multisectorial? Creo que está usted con el micro apagado, señor ministro. Gracias, presidente de la comisión. Sí, efectivamente, hay una hoja de ruta que ya tenemos, está el memorándum inicial, está también este informe económico que va a salir. Entonces, a partir de ahí nosotros vamos a hacer como un segundo informe para la comisión de cuáles serían los pasos a seguir, ¿no? Creo que es fundamental que como Ministerio de Economía y Finanzas trabajemos muy de cerca con esta comisión porque, como lo mencionaba en la exposición, para poder avanzar en el proceso de acceso a los OCDE es fundamental la confluencia de los tres niveles de gobierno y los diferentes poderes del Estado, ¿no? Entonces, cuando uno ve, por ejemplo, los comités por donde vamos a pasar, entonces está el Comité de Asuntos Fiscales, está, por ejemplo, hay un Comité de Política de Desarrollo Regional, hay un comité de lo que es estadística, ¿no? Entonces, todos estos aspectos los tenemos que, primero, coordinar a nivel de los sectores, informar a la comisión y de esa forma estar absolutamente alineados, ¿no? Hay una hoja de ruta que, repito, es general, más o menos nos dice por qué comités vamos a pasar, cuáles son los pasos a seguir, pero justamente de esta interacción, de estos primeros análisis iniciales que va a hacer la OCDE, van a salir algunas de las medidas que vamos a tener que tomar. Entonces, probablemente muchas de estas mejoras o reformas involucren leyes, ¿no? Entonces, por esa línea, el rol de esta comisión va a ser sustancial porque va a permitir, primero, tener la información de primera mano
Dos, puede ser un ente articulador importante dentro del Congreso y como lo he señalado, es una política de Estado importante y es, digamos, el paso, o sería el paso natural que tendría que dar el país para seguir avanzando como economía y como sociedad. Gracias. Una pregunta adicional. Por favor, cuando la OCDE nos pide que tengamos políticas fiscales similares o digamos a la altura de la que siguen los demás países miembros, esos 38 países miembros, o por lo menos la mayoría de ellos, para hacer mejoras tributarias se requiere formalización. Y en el Perú tenemos una muy alta tasa de informalidad, 80 y tantos %. Luego de la pandemia creo que ha llegado a 85%. Usted debe tener las cifras mejor que yo. La pregunta es, ¿qué acciones se van a dar para reactivar económicamente las MIPES, las pymes, pero dentro de la formalidad? Porque en este momento no estamos cumpliendo ni por asomo las condiciones de la OCDE respecto de la formalidad y por ende respecto de del aporte tributario. Hay muchas regiones, muchos pueblos en el país que no aportan un centavo, ni siquiera para uso propio. Viven del canon, viven de las transferencias que desde el MEF se hacen, pero no de la tributación de sus propios ciudadanos. Quizá la tributación de las empresas residentes, pero no de los ciudadanos. ¿Eso tiene que cambiar, en su opinión, o es algo que puede sobrevivir la hoja de ruta sin problemas? El acceso a la sede es importante, pero también eso no debe desviarnos de la necesidad de atender algunos problemas estructurales, ¿no? Es cierto que algunos avances en materia de acceder a la OCDE van a permitir, digamos, abordar ciertos problemas estructurales que tiene el país, pero como MEF tenemos una agenda importante de formalización y como lo anunciamos, el primer paso para nosotros tiene que ir con la simplificación de los regímenes tributarios para las micro y pequeñas empresas, ¿no? Generar incentivos para que las MIPES declaren planilla, generar incentivos para que las inversiones de las MIPES puedan tener depreciación acelerada al 100% y acceder a todas las ventajas que accede el mundo, a las que acceden las empresas formales. Esto nosotros lo habíamos planteado como parte de la delegación de facultades, sin embargo, dada la complejidad y la necesidad de discutir más del tema, no se nos aprobó, pero nosotros estamos trabajando en este proyecto de ley y la meta es poder enviarlo en el tercer trimestre de este año, de forma que avancemos también en ese pilar que usted ha señalado, es fundamental. No podemos aspirar a ser un país, más allá de que pasemos los exámenes, cumplamos los requisitos, no podemos aspirar a ser un país del OCDE manteniendo pues altos niveles de formalidad. De hecho, ese va a ser algo que se aborde dentro de las discusiones, ¿no? El tema del mercado laboral, el tema de la desprotección social también. Entonces, por eso este informe económico va a ser muy importante para nosotros porque va a ser como la radiografía del país. Y lo que usted manifiesta en la necesidad de impulsar la recuperación de las MIPES, dentro del Plan Impulso Perú, las MIPES juegan un rol central, por eso es que hemos avanzado en políticas sectoriales, con punche productivo, con punche turismo, las políticas para la MIPE textil, el Plan Impulso Mi Perú también, que es un programa de financiamiento de 2.000 millones, ya a la fecha se han subastado más de 850 millones y que se van a colocar exclusivamente a MIPES a tasas similares a las que pagan las empresas. Entonces, ¿qué estamos haciendo en materia de abordar el problema de la MIPE? Mediano plazo, largo plazo, la necesidad de simplificar el régimen tributario para las MIPES, ese es uno, y en el corto plazo fortalecer su reactivación, ¿no? En materia de darle un impulso a la demanda a través de las compras públicas, una serie de políticas, tanto por el lado de Mincetur como de Produce, pero también darles acceso al crédito a tasas competitivas. Uno de los factores que afecta a la competitividad de las MIPES es la demanda que estamos atendiendo y dos, el acceso a altos costos de financiamiento. Una MIPE en este momento
si va al mercado financiero pagaría tasas entre 25 y 39%, ¿no? Con este programa Impulso a mi Perú, las subastas de la semana pasada se asignaron a tasas por medio de 12%. La anterior fue a 10,8%. Entonces, esa es una manera de reactivar a las MIPES, de darle sostenibilidad, darle financiamiento, y por el lado del mes vamos a seguir avanzando en estos frentes. Son varios frentes en realidad, ¿no? El frente de, primero, restituir la confianza. Segundo, que esta recuperación rápida que estamos observando se pueda consolidar. 3, seguir avanzando en la generación de nuevos motores de crecimiento. La propuesta, por ejemplo, de desarrollo de la industria naval va a ser la propuesta complementaria a toda esta infraestructura portuaria que va a tener el país. Y eso que va a hacer, va a reactivar a la MIPE metalmecánica. No solamente comprándole más, sino también necesitamos subir el estándar de calidad de las MIPES, ¿no? Entonces, esas son políticas estructurales, y que si bien es cierto, no todas están alineadas con el acceso al OCDE, sí son fundamentales en el objetivo de incrementar el crecimiento potencial del Perú. Sí, gracias, ministro. Una última pregunta y tiene que ver con el tema de ciencia y tecnología. Por ejemplo, usted acaba de mencionar la capacidad industrial a nivel de potencial marítimo, CIMA. Bueno, ¿por qué, por ejemplo, no, o pregunto, si es que esta hoja de ruta o lo que pondremos en adición contemplará el llevar a cabo planes que hay para desarrollar parques tecnológicos industriales, parques científicos y tecnológicos? Tenemos muchos proyectos, por ejemplo, declarativos en el Congreso, son leyes ya, pero son solo declarativas, y realmente sin dinero importante que provenga del MEF, en este caso, estos proyectos, estas leyes jamás podrán convertirse en realidad. Y yo creo que una de las formas como nos podremos convertir de aquí a una generación o dos en un país de nivel desarrollado, que me imagino es la aspiración de todos nosotros los peruanos, es precisamente haciendo industria o haciendo actividad, no necesariamente industria pesada. Estamos hablando de industria que requiere más el uso del cerebro que el uso de las manos. Y para eso se necesita ciencia y tecnología. Y eso debe ser impulsado mucho antes a nivel de universidades, a nivel de institutos públicos de investigación, que hoy en día reciben literalmente miserias para presupuestos. No voy a mencionar qué institutos, pero hay institutos pues, que funcionan con 20 millones de soles al año y sin embargo tienen una presencia mundial en cuanto a capacidades científicas, y trabajan sobre zonas que son únicas, como por ejemplo la Amazonía. Entonces, y esto puede derivar en mucho crecimiento para la zona, para las regiones y por supuesto para el país. Entonces la pregunta es, señor ministro, y esa es mi última pregunta, ¿cuál es el papel del impulso de la ciencia y tecnología dentro de la adhesión, de los planes de adhesión del Perú a la OCDE? Yo coincido plenamente en lo que usted ha dicho, congresista Bustamante, ¿no? Y me alegra que nuevamente empecemos a pensar así. Yo creo que en los últimos años, a raíz de la conflictividad política, crisis política, habíamos perdido el rumbo. ¿En qué sentido? En que usted dijo algo que es muy importante, empezar a pensar que en cuántas generaciones queremos desarrollarnos. No se ha dicho en 1 o 2 generaciones podríamos alcanzar. Esa es la mentalidad que queremos, o ese pensamiento es el que queremos retomar. En la OCDE hay un comité especial que justamente lo que hace es evalúa lo que son las políticas tanto en ciencia como en tecnología, ¿no? Y para nosotros este año queremos hacer un esfuerzo adicional en el presupuesto de darle recursos para la ciencia y la tecnología. El año pasado se incorporaron incentivos tributarios. Ese es ese es un aspecto importante para incentivar la inversión a nivel de las empresas, pero lo que usted dice es fundamental, ¿no? Darle a los centros de investigación mayores recursos. Uno de los elementos claves a largo plazo que
que puede generar un crecimiento sostenido es la competitividad. Y la competitividad puede elevarse con mejoras en ciencia y la tecnología, con investigación aplicada. Y justamente la visión que estamos impulsando del MEF es esta industrialización, pero esta política de industrialización diferente, ¿no? Que piense también en hacer barcos, pero también en brindar servicios. Que piense, por ejemplo, cómo seguir avanzando, por ejemplo, en el desarrollo de un hub minero en el sur. Vamos a hacer una potencia portuaria. Cómo desarrollar nuevos productos, como usted dice, y la ciencia y la tecnología no tienen límites. Y un aspecto importante que nosotros queremos avanzar y nos gustaría ponerlo en agenda también es el uso de los algoritmos de inteligencia artificial, ¿no? Volver a traer esa discusión. Entonces la investigación tiene que ser justamente pensando en cuáles son las tendencias en las que está avanzando el mundo, y en muchas de ellas hemos estado rezagados por lo que usted ha dicho, por falta de presupuesto, ¿no? Y queremos que esto no sea algo declarativo, sino que se refleje también en los presupuestos. Hay recursos del canon que no se gastan. Hay presupuestos que están orientados a la investigación y que no se están ejecutando al 100%. Entonces queremos avanzar en esa línea porque esa es la única forma de pensar en el desarrollo y de tenernos esta agenda. Nuestra agenda del OCDE es un paso, pero creo que no, la agenda amplia como Estado, como nación, tiene que ser la del desarrollo, que es una agenda mucho más amplia, pero sin lugar a dudas, muchos de esos objetivos confluyen con el acceso al OCDE. Eso es lo que lo podría decir, congresista Bustamante, y suscribo plenamente sus palabras. Muy agradecido, señor ministro. Antes de cerrar, quisiera reafirmarle aquello que dije en mi discurso de asunción de la presidencia, que no sé si usted llegó a escuchar, pero el propósito de esta comisión es el servir para hacer control político de las actividades que desarrolla el Ejecutivo para la adhesión a la OCDE, sino para especialmente hacer un control concurrente. O sea, la idea es que acompañemos a las actividades que hace el Poder Ejecutivo en la adhesión a la OCDE. De manera de que no esperemos a que ustedes hagan algo para luego nosotros un mes después oponernos y decir no nos gustó. Preferimos decir el no nos gusta mientras está todavía en planes. Y por supuesto también es importante que podamos cooperar promoviendo la adopción de leyes que puedan permitir dar el marco jurídico necesario, que justamente forma parte de la hoja de ruta para la adhesión a la OCDE. Así que cuente usted con nuestra participación. El propósito para nosotros es un propósito de Estado, no es un propósito de poder legislativo ni poder ejecutivo, menos aún es un propósito de partidos políticos. Este es un propósito de país. Y es en ese sentido que el Perú necesita ser un país que haya sido adherido a la OCDE y por supuesto, los beneficios van a ser muchísimo más grandes que los gastos que se están haciendo o que se harán para las cuotas anuales de membresía en esta organización. Bueno, dicho esto, yo quiero entonces agradecer a usted, señor ministro de Economía y Finanzas. Señor presidente, disculpe usted. Señor presidente, la palabra, por favor. Claro, congresista Flores, tiene usted Muy la amable. palabra. Muchísimas gracias, señor presidente, por su intermedio. Realmente es un placer contar con la presencia del ministro de Economía, porque es un sector tan sensible y tan importante en la economía nacional y del desarrollo, que lo menos que podemos hacer pues es felicitarnos de que esté en la comisión. Y por otro lado también felicitarnos de que usted haya tomado la presidencia de la comisión, porque sinceramente esta es una comisión que, como estamos viendo, incide directamente en la inclusión del Perú en la OCDE, que es un grupo exclusivo de países que sin ninguna duda nos van a traer pues una interrelación para la cooperación económica y para seguir creciendo. O sea, yo lo tengo bien claro eso de ahí. Sin embargo, bueno, celebro que usted esté de presidente por un lado y por otro lado también para el ministro de Economía por su intermedio. Nosotros somos una economía bastante sólida. Incluso nos ha indicado en esta última exposición que ha hecho que la economía está con indicadores bastante positivos.
Por ejemplo, la inflación está a una baja sostenida en los últimos 3 meses, he escuchado. Y eso es bueno, no es malo, al contrario, ¿no? Nuestra economía es una economía tan sólida que el modelo económico, a pesar de los vaivenes, los vendavales, los ciclones Yaku, los fenómenos del Niño y los huracanes políticos que han habido en los últimos años, porque imagínense, 6 presidentes en 6 años, realmente no es un lujo, no es un demérito para nosotros, pero a pesar de eso, en realidad la economía ha seguido boyante, la economía ha seguido navegando en este mar de incertidumbre, pero a la vez que navegaba crecía. O sea, eso no podemos negarlo, no podemos dejar de decirlo, o sea, sería mezquino de parte de nosotros decir eso. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, también, por su intermedio, señor presidente, justamente esos motores de la economía hoy en día están afianzándose cada vez más y lo felicito, señor ministro, que usted tenga una visión de país, pero a largo plazo, ¿no? El tema, por ejemplo, del puerto de Chancay, sin duda es una cosa maravillosa que está por suceder y que está ya en camino. 1, 2, la minería peruana. Hoy en día recién estamos viendo, pues, y esperamos que nuestros compatriotas también lo vean así como nosotros lo vemos, que es un motor digamos, de impulso potente de la economía. No podemos pensar en un país como el Perú, que tiene recursos mineros incontables, ¿no? Y que no los sepa aprovechar. Esos motores de la economía justamente son para que impulsen el crecimiento de este país. Y no nos olvidemos también, no puedo dejar de decirlo, el tema de la agroindustria. La agroindustria de un tiempo a esta parte, y usted sabe, señor ministro, se ha convertido en una fuerza fundamental, en un pilar fundamental de la economía. ¿Por qué? Porque no solamente genera dinero para el erario nacional, genera empleos, genera salarios durante todo el año. Es una economía y otra cosa más, genera desplazamientos demográficos. Hoy en día es curioso, pero hace poco he estado en Ica y hay poblaciones enteras que han crecido a raíz justamente de la demanda de mano de obra. Eso sin contar, lógicamente, el efecto positivo del bono demográfico, de la inmigración de los extranjeros que han venido al Perú. Entonces, por todo eso, solamente yo quería resaltar algo, acabo de escuchar algo con respecto al hub minero en el sur, que me parece excelente, excelente. 1, ¿cuánto cree usted, señor ministro, que nos puede faltar, dada nuestra estabilidad económica? El Perú es una de la moneda, el sol peruano es una de las monedas más sólidas de Latinoamérica. No sé si será cierto, pero vienen los bolivianos y los argentinos a comprar soles en el Perú para resguardarse del peligro de su propia moneda. Entonces, ¿cuánto nos falta para ser miembro de la OCDE, estimado señor ministro? Y gusto de verlo y escucharlo. Gracias, señor presidente, muy amable. Gracias, congresista Flores. Tiene la palabra el señor ministro de Economía. Muchas gracias, congresista Bustamante, y al congresista Flores por su pregunta. Efectivamente, estas no son proyecciones, son hechos concretos. Hay una recuperación sostenida de la confianza. De hecho, la última encuesta del Banco Central muestra que la confianza en que la economía va a mejorar también está recuperándose. Uno ve por sectores y la mayoría de sectores tiene una expectativa de la economía positiva. La confianza en la inversión a mediano plazo también se ha recuperado. Entonces, hay creo que factores que deben enorgullecernos, ¿no? Porque detrás de una economía, de los números fríos de PBI, crecimiento de algunas variables macro, de exportaciones, está el esfuerzo de muchos emprendedores, de muchos trabajadores que día a día mueven estos motores de la economía. Y como he dicho, hace 20 años no existía prácticamente agroexportación. Todo lo que eran exportaciones no tradicionales, y ahora somos una potencia agroexportadora. Yo estuve en marzo en un evento internacional, en el evento internacional más importante de minería, y Perú es uno de los líderes globales en minería. Las posibilidades, yo lo he dicho y no me voy a cansar el puerto de Chancay se finaliza el próximo año, y eso va a generar un impacto enorme. La industria naval ya está arrancando, ya hay recursos, ya hay ofertas de inversionistas internacionales que quieren construir un astillero en el Perú. Eso significa no solamente construir barcos, sino dar servicios de mantenimiento a barcos, y esto activa la demanda, empleo, carreras también. Tenemos que darle un impulso a estas carreras en donde el Perú va a ser un
donde va a haber mayor demanda para los jóvenes, que son los que sufren el desempleo más alto. La meta es un proceso complejo, ya respondiendo la pregunta del congresista Flores. El memorándum económico nos va a ayudar a tener una mejor idea, pero yo creo que debemos apuntar todos los recursos a, si no a ser miembros del OCDE, al menos cumplir los requisitos en 3 años. Todo el mundo dice que es una meta ambiciosa, pero si no nos ponemos metas ambiciosas, no vamos a lograr. Algunos países les ha demorado 4, 5, 6, pero hay algunos que lo han logrado en 3 años. Y la gran ventaja de Perú en este proceso de acceso al OCDE es que en los temas más difíciles, por ejemplo el tributario, es uno de los temas en los que hemos avanzado más. Entonces, lo que respecta a estabilidad macroeconómica, tenemos estándares OCDE. Entonces, la meta va a ser justamente avanzar en los otros aspectos que son complejos, pero que no son los más difíciles. Y en esa línea, yo saludo sus palabras, congresista Bustamante, y la coordinación anticipada con el Congreso va a permitir que este proceso salga adelante. Entonces, la proyección es entre 3 y 5 años. Puede demorar más, pero creo que la meta que tenemos que interiorizar todos es que esto esté en 3 años, ¿no? Y es una política de Estado, no es una política de gobierno. Todos debemos empujar hacia ese mismo lado. Y las potenciales del país son enormes, congresistas. O sea, hay una confluencia de factores positivos. Lo ha señalado el congresista y es algo que muy poco hablamos, es el bono demográfico. Perú va a ser uno de los países que va a ser premiado en los siguientes años con este bono demográfico. Entonces, población joven, trabajando, entonces esto da sostenibilidad a una mayor inversión en proyectos de infraestructura de mediano plazo. Ha cambiado el panorama de los inversionistas, ¿no? Yo, por ejemplo, el año pasado, cuando me tocaba en mi rol de viceministro, había mucha preocupación, ahora hay más confianza. Llaman preguntando si el Estado va a salir a emitir o no, incluso dan órdenes anticipadas, eso no se veía. Y esta confianza justamente es lo que este choque de confianza es lo que tenemos que sostener, y creo que el tener este trabajo conjunto, el OCDE no va a ser sino reforzar esta confianza. El Perú, a pesar de sus problemas, a pesar de los shocks que nos toca enfrentar, tiene una ruta trazada, ¿no? Y creo que es la enorme posibilidad que tenemos para demostrarnos, pues, que los peruanos sí podemos lograr lo que nos proponemos. Y creo que debemos cambiar ya esta frase de sí se puede por sí lo logramos, ¿no? No solamente reconocer que podemos, sino empezar a lograr cosas, y estamos logrando cosas importantes. La consolidación de la agroindustria, el ser, por ejemplo, la potencia minera, podemos avanzar en otros rubros, sector forestal, acuícola, turismo. ¿Por qué también no ser la potencia turística de América del Sur? Si tenemos todo, naturaleza, patrimonio histórico y la mejor comida del mundo. Entonces, es simplemente cuestión de alinear objetivos y trabajar juntos, a pesar de las diferencias. Así que yo saludo esta invitación, congresista, y cuenten siempre con el Ministerio de Economía y Finanzas para poder debatir de estos temas que son de interés de todo el país. Agradecemos al señor ministro de Economía y Finanzas, doctor Alex Contreras Miranda, por su presencia y participación en la presente sesión de la Comisión de Seguimiento a la Incorporación de Perú en la OCDE, y por tanto vamos a dar por concluida la sesión. No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 9:17, y nuevamente con mi agradecimiento para el señor ministro, así como los señores miembros de la comisión, siendo las 9:17 del día 9 de mayo del 2023, se levanta la sesión. Muchas gracias. Buen día. Muchas gracias, buen día.